Buenos días, bienvenidos a Aquarius Fuente de Saberes. Hoy es jueves y como cada jueves voy a subir información astrológica. Entonces, el tema que elegí, aunque es muy amplio, lo vamos a tratar de hacer concreto y que les sea útil, ¿ok? El tema que elegí es los ciclos de Saturno. Nosotros llamamos tránsitos a los aspectos que hacen los planetas a su posición natal. Entonces, saber que en el momento que nace un bebé, se toma como una fotografía de la posición de los astros en el cielo y esa es su carta natal. Pero inmediatamente después de tomar esa fotografía, como los planetas siguen avanzando en el universo, pues ya no van a estar en la misma posición, sino que ya estarán un poco más adelante. Y, por ejemplo, si la luna en el momento de nacer estaba a los 0 grados de Sagitario, la luna sigue avanzando en el universo y cuando llegue a los 0 grados de Géminis, Sagitario es opuesto a Géminis, sabemos que la luna en tránsito está haciendo una oposición a la luna natal. Entonces, así también Saturno avanza y va haciendo aspectos al Saturno natal y son momentos cruciales y de gran importancia en la vida de las personas, de todos, nos pasa a todos. Entonces, estos ciclos de Saturno duran más o menos 7 años, pueden ser más, pueden ser menos, pero saber que en general son las edades que voy a ir mencionando. Entonces, a los 7 años se genera la primera cuadratura de Saturno en tránsito a Saturno natal. Saturno rige los huesos, lo cual es congruente con que a esta edad se estén mudando los dientes y coincide con la construcción del pensamiento crítico en los niños. Empiezan a cuestionarse por qué y sobre todo empiezan a darse cuenta que hay normas, pero que detrás de esas normas hay una autoridad que determina las normas y entonces ellos empiezan a tener esa necesidad de también poner sus propias normas y pueden llegar a desafiar a los padres, a los maestros o cualquier figura autoritaria, ¿no? Luego vienen los 14 años, que coinciden con la edad adolescente. Y Saturno hace su primera oposición a Saturno natal. Entonces se genera una necesidad de reconstrucción, de liberación de ciertas estructuras, pero es importante porque coincide con el primer sextil de Urano a Urano. Y Urano rige ese sentimiento de libertad. Es totalmente original Urano. Entonces, a los 14 años se puede experimentar primero la necesidad de no caer en convencionalismos. Por eso vemos en esta edad la necesidad de construir su propia persona, su propia autonomía, una imagen diferente a las demás. Entonces tenemos, por un lado, esa sensación de libertad y de innovación y originalidad, y la oposición de Saturno empieza a generar ese choque con las estructuras y empieza a querer hacer las cosas de manera diferente, poner sus propias normas. Y es por esto que a veces choca mucho el adolescente con los padres, el adolescente con el sistema, el adolescente con los maestros, con la escuela, con el director, ¿no? ¿Cómo va a asumir y cómo va a reaccionar esta etapa? Eso va a depender de la composición ya general o completa de su carta natal, ¿ok? Cada quien lo va a vivir de manera diferente. Pero sí es importante mencionar que así cada 7 años va a haber un aspecto de Saturno. Y que entonces a veces vemos que el adolescente de 14 años está experimentando esa primera oposición de Saturno y ese momento como de rebeldía. Y su padre o su madre a lo mejor tienen 44 años, que también es un momento de choque, un momento en que Saturno genera algo. Entonces, imagínense, el padre está a los 44 años sintiendo una crisis personal y el adolescente también. Y entonces es cuando vemos conflictos familiares, ¿ok? Bueno, después a los 22 años Saturno hace otra cuadratura, mientras que Urano también va a hacer una cuadratura al Urano natal. Aquí el individuo puede llegar a sentir como que se sofoca de responsabilidades, empieza a querer soltarlas todas y la cuadratura Urano-Urano es importantísima en este momento porque la persona quiere liberarse de todo, muchísimo más fuerte que a los 14 años, porque a los 14 años era un sextil, ahora es una cuadratura de Urano-Urano y eso es mucho más agresivo, digamos. Entonces genera una necesidad tremenda por alcanzar la libertad, mientras que la cuadratura de Saturno también le está haciendo cuestionar si las normas que lo rigen
son las que necesita o son adecuadas. No quiere responsabilidades y quiere liberarse de todo. Pero luego, a los 29 años, Saturno va a regresar a su posición natal. El ciclo completo de Saturno alrededor del zodiaco es de 29 años aproximadamente. Entonces, el primer retorno de Saturno suele ser favorable porque las personas adquieren otra conciencia. Es como un primer paso de madurez ya concreta, en donde la persona se pregunta por qué sigue viviendo con sus padres, o por qué no tiene un trabajo estable, o por qué no ha alcanzado sus objetivos. Entonces, es un momento totalmente favorable para el individuo, en donde puede ya concretar. Incluso vemos que la gente hace compromisos amorosos, se puede llegar a casar, o vienen los hijos, pero es un momento crucial en donde tomas una decisión importante y empiezas a construir tu futuro de una manera más consciente. Luego viene los 35 años de edad. Los 35 años de edad experimentamos esa segunda cuadratura creciente de Saturno a Saturno, y vuelve un poquito como tiene que ver también con la madurez y con las obligaciones, pero vuelve un poquito la insatisfacción. Como que uno se pregunta si las cosas que hizo, que ha hecho, o las decisiones que ha tomado han sido las correctas. Porque empieza otra vez a cuestionarse los sistemas. Ya no lo va a hacer igual que cuando tenía 14 o 22 años, porque ahora ya tiene el factor experiencia y ya tiene responsabilidades que no es tan fácil soltar, aunque sí en muchas ocasiones vemos divorcios o personas que abandonan trabajos, ¿no? A los 35 años, pero ya no es tan fácil, ya no es algo que tú te voltees contra tu jefe y te pongas súper intenso como lo hiciste a los 14 o a los 22 años con tus padres o con tus maestros, ¿no? Ya entiendes la vida desde otra forma. Luego a los 44 años viene la segunda oposición de Saturno a Saturno, y también vemos aquí una fase inarmónica en donde la persona vuelve a preguntarse si las obligaciones que tiene fue la mejor decisión, era necesario tomarla, y es un choque bastante fuerte porque la persona empieza a recordar lo efímera que es la vida, y entonces quiere volver a centrar su atención en cosas que pueda disfrutar a lo mejor, y empieza a chocar con las responsabilidades, con las obligaciones. Ahora imagínense, si a los 44 años el hijo tiene 14 o tiene a lo mejor 22, pues ambos están en un proceso crítico de su vida, y entonces pueden generar muchísimo más conflictos familiares. Luego viene a los 51 años de edad. A los 51 vuelve otra cuadratura de Saturno. Es una fase que nos prepara para nuestro segundo retorno de Saturno. Es una fase ya no tan desequilibrada, no tan inarmónica, pero sí nos va a hacer replantearnos qué de nuestra vida es necesario, porque quizás tenemos una relación que no nos nutre, o tenemos un trabajo que ya no nos deja lo suficiente. Empezamos a pensar en la jubilación, estamos pensando que tal vez deberíamos dedicarnos más a disfrutar y no tanto a estar bajo un sistema que nos genere cansancio o malestares, ¿no? Y ya después, a los 59 años, está el segundo retorno de Saturno a Saturno natal. Y aquí podemos hablar de plenitud, porque además coincide con el quinto, si no recuerdo mal, con el quinto retorno de Júpiter, que nos da esa nota de querer disfrutar, de querer ir a viajar con la familia, de conocer otros países, o simplemente disfrutar todo lo que ya hemos vivido. Y entonces ya se tiene una gran madurez y se experimenta una satisfacción y una plenitud. Entonces, por supuesto que 7 años después va a ser otro contacto, y así cada 7 años, 7, 8 más o menos, vamos a tener aspectos de Saturno. Pero bueno, saber que esas edades son cruciales en todo individuo. Entonces, si tienes un hijo de 7, 14, 22 años, saber que está en un aspecto, en una cuadratura o oposición de Saturno, y puede estar experimentando emociones que a lo mejor no sabe cómo sobrellevar, ¿no? Cómo asumir. Y más si tu hijo tiene 22 y tú 51, bueno, están ambos en un proceso difícil. Entonces, pues esos son los ciclos de Saturno a muy grandes rasgos. Espero que les funcione, que les sirva, y pues nos vemos mañana al amanecer para nuestra meditación. Que tengan excelente jueves.